Panicuna Wauhicuna, hermanas y hermanos, otra vez estamos en clase. Estamos aprendiendo quechua. Hoy día nuestra clase es sobre futuro. La conjugación del futuro es irregular. Por ejemplo, el morfema shah agregado al tema verbal es para la primera persona del singular y plural. Esta conjugación que voy a presentar equivale al futuro simple del castellano o al futuro perifrástico del castellano. Nuga qillqashaq. Yo escribiré. Yo voy a escribir. Qam qillqanki. Tú escribirás. Tú vas a escribir. Pay qillqanqa. Él o ella escribirá. O va a escribir. Nuqanchik qillqashun. Todos nosotros escribiremos. Vamos a escribir. Qamkuna, nuqakuna qillqayashaq. Solamente nosotros escribiremos. O vamos a escribir. Qamkuna qillqayanki. Ustedes escribirán. Vosotros escribiréis. Paikuna qillqayanqa. Ellos o ellas escribirán o van a escribir. En esta conjugación vemos que la segunda persona, tanto del singular como del plural, es de estructura igual al presente. La diferencia está en el contexto. Según el contexto, uno sabe si es presente o futuro. Kay wamra kawayninchikta qillqanqa. Este niño escribirá nuestra historia. Waray tamyanqachu. Mañana no lloverá. Saypunqa chakrata yapyashaq. Entonces araré la chacra. Llapanchik chakrata yapyashun. Todos araremos la chacra. Chacra, palabra quechua que en castellano andino, chacra, o en otros lugares, terreno de cultivo. Kaway, vida, historia. Kai, este, esta, esto. Yapanchik, todos nosotros. Aquí en esta palabra está el morfema inchik, que es el universalizador. Qillqay, escribir. Tamyay, llover. Saypunqa, entonces. Wamra, niño o niña. Yapyay, arar. En los ejemplos que hemos visto hay el morfema ta, que es de objeto directo. Su, morfema de negación. A pesar de que se usa el adverbio mana, que es no, pero también se recurre al morfema negativo tu.
especialmente cuando queremos hacer breve nuestra negación. Bien, nuestra clase ha terminado. Panicuna Wauricuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto.